Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, Lo Último en Noticias lo tiene Kenia Cáceres en Danlí, El Paraíso. ¿Por qué? Porque un hombre mató con arma de fuego a su esposa, hirió a su hija y también hirió a su suegra. Los detalles a esta hora, 6:32 de la noche, con Kenia Cáceres en Danlí. Kenia, buenas noches. Gracias, compañeros en estudio. Lamentable lo que está ocurriendo y esta familia que pide justicia para la muerte de esta joven que padeció a consecuencia de su esposo de varios disparos en el sector de Dificultades, El Paraíso. Su suegra salió herida y su hija también de 6 meses. Nos acompaña su abuela aquí en este momento con esta situación tan lamentable de lo que está ocurriendo. Sí, es que mire que ella, a mi hija, en la mañana ella iba a verla a la casa de ella y le dio unas tortillas. Y entonces las hipotas le iban a decir que él estaba, que le había pegado una cachetada en la cara. Y entonces mi hija fue a verla. Y cuando ella fue a verla, entonces vino y él le dijo a ella que si así se iba a seguir golpeando, es la que se la iba a quitar. Entonces le dijo, esta es la que te va a quitar, que te voy a matarle. Vino él y le disparó a ella y dos tiros lisos. Uno le salió por la oreja, pero no le pegó. Y el segundo se lo pegó en el brazo a mi hija. Sí, entonces cuando nosotros venimos para acá con mi hija, entonces él quedó con ella allá y entonces ya cuando nosotros ya me estaban enterando la hija mía, entonces la patrulla venía con la niña ya tirada también y mató a la mamá de la niña. ¿Cuál es el nombre de la mamá de la niña? Ingrid Araceli Valladares. ¿De cuántos años de Ingrid? 16 años. 16 años. ¿Y la persona que vivía con cuántos años tiene él? 24. ¿Y cuál es el nombre de él? Jorge Alberto Pavón. Jorge Alberto Pavón. Definitivamente en este momento trasladan también ya a lo que es su nieta hacia el hospital de escuela por la gravedad de las heridas. Sí, la trasladan para el hospital de escuela. ¿Qué le han dicho de la niña? No me han dicho nada porque como ella solo la metieron, la policía la metió ahí porque la patrulla es que la traía, la niña. O sea que prácticamente este hombre accionó de esta forma violento por celos también con la muchacha, ¿ya días la maltrataba? No la había maltratado, pero ya de poco acá él la celaba, pero no la había maltratado. Hasta ese día hasta saber qué le pasó y se puso a maltratarla. Ellos residían en el sector de Brasil, en las dificultades. Sí, Brasil, dificultades. Sí. Como familia, ¿qué piden? Porque sabemos que es doloroso iniciar un año así de esta forma. No, que si lo agarran, pues, si bien lo entregan vivo, cualquier modo que sea, porque de todos modos. Sí, porque peligramos nosotros también. Nosotros tenemos miedo que él vaya ahí a hacer cualquier cosa. ¿Ya tenía otros episodios así violentos él con ustedes? No, nada. Él era tranquilo con nosotros. Él caminaba en el carro con nosotros. Él tiene 2 carros. Camina en el carro con nosotros, él lo caminaba nosotros. ¿Nunca pensaron que iba a ser Nunca pensamos nosotros que iba a ser así él. ¿Pero estaba en estado de ebriedad él cuando ocurrió eso? Sí, como él dicen que fumaba. Bueno, yo nunca lo vi, pero dicen que fumaba marihuana él. Bueno, así que esto es lo que está ocurriendo. Vemos pues también la desolación aquí de una madre ante lo que está ocurriendo y es lo que podemos llevar nosotros desde este lugar de lo que es la emergencia del Hospital Gabriel Alvarado, donde ya trasladan también a la pequeña para poder ser atendido en lo que es el Hospital Escuela Universitaria, que estamos viendo ya por parte de lo que son los médicos que están dando pues los primeros auxilios para poderla trasladar. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con ustedes a estudios principales. El precio de los combustibles es presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina superior 100.42 lempiras, gasolina regular 89.76, diésel 88.71, queroseno 80.99, gas vehicular 44.88, gas LPG 238.13. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina superior 97.22 lempiras, gasolina regular 86.58, diésel 85.27, queroseno 77.60, gas vehicular 41.35, gas LPG 216.99. El precio de los combustibles fue presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras. Lluvias dejan intransitable carretera entre Jutiapa, Atlántida y Balfate, Colón. Los detalles con Gustavo Bustillo.
El paso del reciente frente frío por el territorio hondureño ha dejado daños a la red de caminos y carreteras, especialmente en la zona atlántica. Sí, tenemos dificultades increíblemente, pues las lluvias han sido bastante fuertes en este año. Inclusive inauguramos el año 2024 con lluvias y temperaturas muy bajas, cosas que el año pasado no se dieron. Pero sí hemos estado hablando con los diputados del departamento de Atlántida, que ustedes saben que Balfate, Río Esteban tiene una vinculación muy importante con Atlántida. Entonces ellos están trabajando en la propuesta junto con la Secretaría de Infraestructura para poder darle una solución, tal vez no permanente, porque la solución permanente es el pavimento con concreto hidráulico. Según el pronóstico, se esperan 2 frentes fríos al inicio de 2024. Hoy hay una semiestabilidad atmosférica, o sea, va a estar así con lloviznas leves, bajas temperaturas, por lo cual hay que cuidar al adulto mayor, al menor de 5 años, y ojo también con las enfermedades respiratorias, se nos está yendo para arriba. Para mañana estamos esperando una estabilización atmosférica mayor, pero tenemos otros 2 frentes fríos que podrían estar descendiendo para la próxima semana. Las comunidades entre el municipio de Jutiapa en Atlántida y Balfate en el departamento de Colón se ven afectadas por poseer una red vial en malas condiciones. A la población se le imposibilita hasta salir de sus comunidades en casos de emergencias médicas. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. Al menos 20 comunidades están incomunicadas en Iriona, Colón, luego que el puente de madera sobre el río Azuelo colapsara. Según pobladores, el puente es tan antiguo que la madera ya no resistió el agua, el sol y el paso de los vehículos como único paso terrestre que tienen en esa zona. Ramón Rojas, listo con información en Santa Rosa de Copán. Buenas noches, Ramón Rojas. Bienvenido al 2024 en Hoy Mismo. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Bueno, ayer mandé nota, lo único que no salimos en vivo. E igualmente ayer tuvimos actividad, bastantes accidentes y hoy este día bastante información policial. Mire que hay preocupación en los cafetaleros del occidente del país, porque la mayor parte mantienen deudas con las financieras y con la banca privada. Hemos dialogado con Roberto Salazar, quien nos detalla a continuación. Yo no creo que ningún productor, quizá un 95%, estemos endeudados, diríamos, con la banca, con las financieras. Se ha dado porque también en los últimos años han sido difíciles en el tema del café. Producir en el campo no es fácil, producir maíz, frijoles o café no es fácil, ¿verdad? Entonces, también estamos hablando de cómo llegar a los valores agregados al café, a la transformación hacia los cafés tostados, molidos o cápsulas y enviarlos así al exterior, que eso es lo que deja mucho más dinero, pero no lo estamos haciendo. Los fertilizantes subieron muchísimo y normalmente todo lo que sube en el mercado nunca baja. Sin embargo, lo que nosotros producimos, que es el café o el maíz o los frijoles, tiene fluctuaciones en el mercado, de acuerdo a lo que la plaza dice, ¿verdad? O de acuerdo a lo que la bolsa de valores dice. El ingeniero Roberto Salazar, productor de café, hablando sobre la preocupación que existe en el sector productor por hay deudas en la banca privada y en las financieras. Licenciado Edgardo Melgar. Muchas gracias, Ramón Rojas. ¿Está bueno el frío por ahí? Estamos a 16 grados con una sensación térmica de 15 y es propicio el momento para desearle feliz año 2024 a todo el equipo de Hoy Mismo y sobre todo a usted, licenciado Melgar. Gracias, Ramón. Igual para usted y toda su querida familia. Recuerde que aquí nos gusta tenerlo live, es decir, en vivo. Ok, excelente. Trataremos de hacerlo lo más que podamos durante este año 2024. Muy bien. You are very important here. Exacto. Muy bien, gracias, Ramón Rojas. En Ciguatepeque, Comayagua, está listo Omar Valenzuela. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un placer poderles saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Bueno, este día hemos abordado al ingeniero Víctor Barahona con esta incertidumbre que hay en el sector café,
que si son 5 millones o son 4 millones de quintales en el país. Sin embargo, con la expertise que tiene el ingeniero Víctor Barahona, dice que son 6.2 millones más o menos lo que se va a recolectar en la cosecha. La producción estimada para el próximo año está, según el ICAFE, 6.2 millones de quintales. Una merma creo que de un 8 o 9%, como producto de que el café es cíclico. Hay un año que da más café la planta y otro año que entra en latencia da menos café, y eso es natural en la planta. Pero sí es importante todos los programas de asistencia técnica en materia de café que tenemos, que eso nos asegura la producción. Este año le puedo asegurar que a nivel de Corcil, que es la institución que me toca rectorar, hemos capacitado 400 productores que más o menos manejan unos 2.000 manzanas de café con las nuevas técnicas y metodologías de producción. La idea es incrementar a 30 quintales oro el promedio de producción, ya que nuestro promedio es de 20 quintales. Con eso va a ganar más dinero el productor. Bueno, escucharon a don Víctor Barahona, quien es un experto en temas de café en el país y que sin embargo pues genera estas buenas expectativas, y que ahora con menos parcelas de tierras pues se está produciendo más café en el país, y esta es muy buena noticia. Licenciado, yo retorno con usted hasta estudios principales. Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Omar Valenzuela en Ciguatepeque. 2 motociclistas muertos y 3 más resultaron lesionados hoy en diferentes accidentes viales ocurridos en el Valle de Sula. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, esto se debe generalmente a la imprudencia en la conducción, la alta velocidad y sobre todo también la ingesta de bebidas alcohólicas. El primer motociclista muerto fue identificado como Luis David Ulloa, de 28 años de edad, quien se estrelló con un árbol en la entrada a la colonia Estivis, en San Pedro Sula. Por lo que llevamos este día el recuento de algunos 4 accidentes de tránsito, en la cual lamentablemente pues falleció uno de ellos en una de la madrugada. Ahora estamos trasladando a otros hasta Mario Catarino Rivas, en donde van a ser atendidos por el personal médico. El 2023 cerró con 164 fallecidos en accidentes de tránsito en San Pedro Sula, la mayoría motociclistas. En el 2023 se registraron solo en San Pedro Sula 164 personas fallecidas, pues en total de accidentes se registraron solo en San Pedro Sula 3.856 accidentes. Se puede decir motocicletas, usuarios de transporte público, conductores del transporte público y vehículos particulares. 20 conductores de motocicletas fracturados son atendidos al día en el Hospital Mario Catarino Rivas. Los accidentes de moto representan el 70% de los pacientes que llegan con politraumas, con fracturas de sus miembros inferiores, fracturas de sus miembros superiores, fracturas costales de diferentes tipos. Es exageradamente la cantidad de pacientes que nosotros recibimos en esta condición, 70%. Diario, me decía ahorita el jefe de emergencia, al menos 20 pacientes. También en Río Lindo, en Santa Cruz de Yojoa, otro motociclista murió hoy al perder el control del vehículo de 2 ruedas y estrellarse contra un poste del tendido eléctrico. Los familiares levantaron el cuerpo y no esperaron que llegara medicina forense. Se lo llevaron a su hogar para velarlo y posteriormente sepultarlo. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. El edificio donde funciona la alcaldía municipal de Namasihue, en Choluteca, fue saqueado y fue incendiado. Se quemaron algunos documentos importantes, según sus autoridades. El alcalde, Cirilo García, denunció que se iba a realizar una auditoría y sin embargo hoy amaneció gran parte de los archivos quemados. Me habla una persona que trajo con nosotros que le habían puesto juego a la alcaldía y que la bodega donde estaba la documentación de la administración pasada había sido quemada. En esa bodega solo había documentación, no existía nada más. Y toda la documentación que existía ahí es del 24 de enero del 2022 hacia atrás. Es decir, toda la información de la administración pasada. Lo que sí es que exigimos que se investigue esto, porque, repito, ver esos cristales, ver el juego y ver todo lo que pasó, ver que cortaron el alambre de la entrada, eso ya es algo con alevosía, con ventaja, ya es algo hasta preocupante. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos ya son más de 50 los muertos por terremoto en Japón. A las 6 de la noche con 51 minutos vamos en directo a La Ceiba. Ahí se encuentra nuestro compañero Nahum Monge. Nahum, buenas noches.
Buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo algunas leves lloviznas sobre la mayor parte de la región atlántica del país y una temperatura que se mantiene a 24 grados centígrados, pero existe preocupación en algunos sectores, específicamente que se encuentran sin energía eléctrica producto de las últimas lluvias que se han presentado durante este fin de año, asimismo como pasos incomunicados específicamente en el sector de la cuenca del Cangrejal. Escuchemos a continuación los detalles. La verdad es que estamos manteniendo las acciones de vigilancia y monitoreo, no solo en la ciudad, Puerto de la Ceiba, sino también a nivel meteorológico. Tuvimos la caída debido a la saturación de suelo en la zona de la comunidad del Naranjo, parte alta de la cuenca del río Cangrejal. En este poste pues se encontraba un transformador. Esta zona todavía no se ha logrado energizar por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que están con el tema de poder adquirir primero el tema del transformador y segundo, esperar el equipo que está desplegado en el resto de algunos municipios del departamento de Atlántida, ya que también tuvieron afectaciones. Las autoridades recomiendan a la población, específicamente en esta zona, no bajar las medidas y mantener las mismas debido a que se han presentado temperaturas muy frescas y así lluvias durante la mayor parte de este día en algunos lugares vulnerables, por lo cual es necesario mantener las acciones para evitar incidencias específicamente ante estos cambios climáticos y los fenómenos naturales que se vienen para este 2024. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa, alguna lluvia sobre la mayor parte de la ciudad de Puerto de la Ceiba a esta hora de la noche. Muy bien, muchas gracias, Naum Monge en La Ceiba. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP se declaró en duelo por el empleo. Izaron una bandera negra frente a sus instalaciones aquí en la capital. Los detalles con Flavio Pavón. Esta es la noticia del día. Este fue el momento en que el personal del COEP hizo una bandera de color negro mientras en su cuenta ex, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada escribió en duelo por el empleo. Una de las luchas de los empresarios ha sido el regreso del empleo por hora, porque miles de hondureños buscan un empleo. Por ejemplo, Dania Reyes tuvo que emigrar a España por falta de una oportunidad. La situación que tenemos, que no hay oportunidad de empleo. Difícil buscar empleo en Honduras. Muy complicado, sí, sí. ¿Usted tomó la decisión de irse? Sí, correcto. Tuve que irme porque no hay empleo. Está claro toda la situación económica de aquí, de este país. Todos los políticos son unos ladrones. Allá se encontró. Allá sí, sí. Ha sido difícil porque no es fácil irse para otro país, ¿sabe? Pero bueno, entonces se sale adelante, porque todos los hondureños somos trabajadores. Otros buscan empleo de lo que sea. No voy a meter papeles donde sea, usted sabe que esto no es de lo que uno quiere a veces, sino de lo que hay, porque en Honduras ya no es como antes, que antes es de lo que uno quería. Imagínese, ahora es de lo que salga. Están buscando de lo que sea. De lo que sea. Contarle, usted sabe, haga dinero y es honrado el trabajo, no hay problema. Mientras tanto, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Farax, en su cuenta ex escribió: para construir un futuro próspero para Honduras es esencial la unidad entre el gobierno, empresarios y la sociedad. En este 2024, sector público y privado debemos trabajar de la mano para impulsar la inversión y generar los empleos que los hondureños necesitan. El principal desafío de Honduras sigue siendo el empleo según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Nos detenemos un par de minutos en este tema. Don Eduardo Facusés, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, nos acompaña para hablar un poco sobre este tema. Don Eduardo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo. El COEP en duelo por el empleo. ¿Lo puede explicar? Mire, nosotros en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés lo que hemos visto es que hay un estancamiento en el tema del empleo. Para hacer en resumen, porque tenemos que hablar con datos, aquí no podemos venir con cosas subjetivas. En todo lo que va del año de septiembre de 2022 al septiembre de 2023, que son los datos a los cuales tenemos acceso nosotros, solo se han generado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es realmente donde se puede ubicar un conteo de los empleos formales, solo se han adicionado 77 empleos, Edgardo, en lo que va de un año, o sea, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023. Eso es un estancamiento completo.
Nos preocupa que estamos viendo también una contracción en las exportaciones, hay contracción en las importaciones también, hay falta de dólares en el sistema, no tenemos acceso a todos los dólares que se necesitan. Realmente estamos viendo números también en la parte del recaudo de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Por lo menos al corte del 31 no se alcanzaban los números del año anterior. O sea, todas las señales están en alerta roja y realmente yo creo que el gobierno debe de buscar una conversación y un diálogo sincero con el sector privado, porque no ha existido, digamos, un diálogo constructivo y donde se pueda, en base a inversión en los sectores primarios, me refiero al agro y la construcción, Edgardo, poder recuperar los empleos que necesitamos en el país. Cada año necesitamos por lo menos 120,000 empleos. Si de alguna manera el gobierno dice que se están generando, pues serían empleos informales, los cuales no deben de ser el objetivo de la sociedad. Pero en el Seguro Social, donde se registran los empleos formales, le puedo confirmar que a septiembre, por lo menos, en el transcurso de 12 meses, solo se habían creado 77 empleos. Realmente es una parálisis completa lo que tenemos en la economía. Es impresionante lo que usted está diciendo esta noche, don Eduardo Facusé. Apenas 77 empleos se generaron, empleos nuevos, se generaron entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Es que me lo dice y yo no lo puedo creer. Es decir, la zona norte ha sido la más afectada, ¿verdad? Realmente se ha perdido una gran cantidad de empleos allá, se han recuperado en otras zonas, pero el neto, Edgardo, o sea, el número neto son 77 empleos. Esto es información pública, ¿verdad? Y nos debe de servir como referencia que las medidas que se están tomando realmente no están funcionando, no hay un diálogo constructivo y sincero entre el sector privado y el sector público, y realmente todas las alertas están encendidas en rojo. A mi opinión, estamos en un punto muy crítico en la economía, ¿verdad? Viendo de que realmente nada está creciendo y más sin embargo la población sigue en crecimiento demográfico y por eso vamos viendo también el incremento en la migración, ¿verdad? Es desmedido el incremento que tenemos en la migración por la falta de oportunidades que existen en nuestro país, lamentablemente. ¿Cómo llegamos a esto o por qué llegamos a esta situación que usted nos está planteando esta noche? Me alegra mucho su pregunta, Edgardo, porque debemos ir a la raíz. El problema es que nuestro país se ha concentrado en importar todo lo que ocupa y no en producir, ¿verdad? En Honduras, las cosas que podemos producir, y me refiero a cosas básicas, alimentos, energía, ¿verdad? Siempre hemos abogado porque exista producción nacional, pero no hay incentivos suficientes para el sector primario en estos rubros para que seamos autosuficientes. Aquí gana lo mismo el que importa y vende que el que produce y vende. Entonces, por lógica, nadie va a estar arriesgando más, ¿verdad? Si al final el premio es el mismo importando y vendiendo que produciendo y vendiendo. Es más caro producir en Honduras. Nuestros costos de producción son más elevados y esto es algo que no hemos podido mejorar. Nuestra competitividad se ha ido erosionando, ¿verdad? Y cada día estamos produciendo internamente menos de los productos necesarios para nuestro país. Y estamos llegando a cosas básicas. El otro día leí a gran pesar que hemos incrementado importación de banano, ¿verdad? Cuando Honduras se le conocía como República Bananera, hoy en día estamos importando hasta los bananos. Entonces estamos perdiendo la capacidad de producción en todos los rubros y muchos de estos rubros son rubros vitales y básicos. Entonces, mientras esta línea continúe y los gobiernos, porque esto no es solamente de este gobierno, sino que ha sido el transcurso de muchos gobiernos que se han despreocupado de implementar políticas públicas para impulsar y proteger la producción nacional, esto va a seguir deteriorándose de una manera muy negativa. O sea que, bajo lo que usted está diciendo esta noche, este no es un problema político ni ideológico. Mire, es un problema político porque han sido la clase política también la responsable de no haber implementado políticas públicas para llevarnos en el camino correcto. ¿Verdad? Aquí tenemos que asumir responsabilidad todos y esto viene desde hace tiempo, Edgardo. O sea, nos hemos convertido en un país importador porque es más fácil, porque es más barato, ¿verdad? Y porque nadie le interesa la producción nacional.
Pero de esta manera lo que vamos a quedar haciendo es que van a migrar la mitad de los hondureños a Estados Unidos y España, mandando remesas para poder importar todos los productos que consumimos aquí importados, en vez de dedicarnos realmente a ver cómo mejoramos la competitividad en la parte de la producción nacional. Y en eso sí, ningún gobierno ha hecho realmente un trabajo a conciencia, y a mí muy lamentablemente veo de que este gobierno tampoco, cuando se nos prometió que lo iban a hacer, ¿verdad?, que iba a haber un cambio positivo, no se ha realizado, no estamos viendo resultados. Es más, los resultados que estamos viendo son negativos, ¿verdad? Como le digo, solo se han creado 77 empleos formales en lo que va del transcurso de 12 meses, lo cual es un desastre, no le puedo llamar de otra manera, y realmente sí estamos con suma preocupación ante esta situación. Eso dicho, siempre el sector privado va a estar a la disposición para sentarse en una mesa y buscar las soluciones de manera conjunta con el sector público. Don Eduardo, muchas gracias por sus opiniones esta noche. Gracias a usted, Edgardo. Gracias. Don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hablando precisamente sobre migración y sobre todo migración irregular. Según los últimos informes, cerrando 2023, entre 1.000 y 1.500 hondureños emprenden diariamente esta aventura, este viaje, a veces que implica riesgos mortales, no a veces, siempre, y algunos no logran, en este intento por llegar a Estados Unidos, conservar su vida. Y fallecen en ese trayecto que tiene tantas, pero tantas amenazas para todos los que bajo esa condición irregular pretenden llegar a Estados Unidos, sobre todo en México. De hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy el secuestro de más de 30 migrantes en la frontera con Estados Unidos. La mayoría de origen venezolano, pero evidentemente más de alguno debe ser hondureño. La inversión extranjera directa en Honduras aumentó un 17% al tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. Sin embargo, sigue siendo un flujo muy raquítico e insuficiente. Así lo consideran quienes saben sobre este tema. Esta es la noticia económica. En el primer trimestre de 2023, Honduras recibió 761 millones de dólares, 113 millones más que en el mismo periodo de 2022. En ese mismo periodo, Costa Rica cuadruplicó ese monto con 2.691 millones y en solo 6 meses, Nicaragua lo duplicó con 1.447 millones. Se demuestra que no existe toda la confianza en el gobierno ni en la sociedad hondureña para invertir, porque Costa Rica en realidad sí es percibido como una sociedad en donde sí hay condiciones para invertir. El mejor desempeño fue entre julio y septiembre con 327 millones captados, gracias al aporte de la industria manufacturera con 157 millones, las actividades financieras con 142 y el comercio, hoteles y restaurantes con 98 millones de dólares, en su mayoría utilidades reinvertidas. Honduras no ha ofrecido condiciones excepcionales para que los inversionistas pongan la atención y fijen pues su interés en invertir en el país, y ahí tenemos un punto para tener en cuenta cómo debemos orientar las políticas públicas en este año para atraer más capitales. La escasa inversión privada en el país tiene un impacto negativo importante en otros indicadores. El impacto es que no se reduce la pobreza, no generamos riqueza y no generamos procesos de transformación en los sectores mucho más dinámicos en cualesquiera de las sociedades. A nivel regional, solo El Salvador recibió menos inversión extranjera en 2023. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia económica. El doctor José Manuel Mateu se fue de la Secretaría de Salud, pero al irse dejó una serie de denuncias de supuestos actos de corrupción e irregularidades. Los detalles en unos minutos. Estos funcionarios que realmente aceptan que no han hecho nada en el sistema, debería de procederse legalmente, porque aquí ha sido la salud de todos los hondureños que ha estado en juego. Él es un mentiroso patológico. El exsecretario de Salud, José Manuel Mateu, hace serias denuncias
de supuestos actos de corrupción, supuestas irregularidades tras su destitución, por lo que algunos sectores han cuestionado que por qué hizo las denuncias hasta ahora y no durante sus 23 meses como secretario de Salud. En una carta dirigida a la presidenta de la República, el doctor Mateu aseguró que tomaron decisiones sin consultarle y sin el conocimiento científico. Adquirir un préstamo de más de 3.000 millones de lempiras del gobierno de China, supuestamente para construir 1.717 centros de estabilización de emergencia. Compra de un angiógrafo chino por 50 millones de lempiras, con los que se pudieron comprar 4 angiógrafos americanos. CESAL compró recién un angiógrafo americano que costó $500.000, o sea, 12 millones de lempiras, comprado a través del Banco Mundial. Profesionales ganando más de 221.000 lempiras al mes y cotizando al INJUPE en 367.000 lempiras mensuales, lo que llevaría a jubilaciones mensuales de 330.000 lempiras que quebraría al Instituto de Previsión. Un 3.76% del presupuesto del que CESAL no pudo disponer porque la Secretaría de Finanzas lo esconde en bolsones o espacios fiscales inejecutables e inexistentes. Y él da a entender que está iniciando una gran corrupción en la Secretaría de Salud, y yo esperaría que la ministra que van a poner ahí, que están poniendo, no se preste a esta situación y que debe de explicar claramente qué es lo que está pasando ahí. Ahí se hablan de sobrevaloraciones, se habla de préstamos jalados prácticamente de los cabellos sin ninguna preparación, y además prácticamente que no se tiene ni pies ni cabeza en las decisiones que están tomando en la reconstrucción con un préstamo de 3.000 millones de lempiras de China. Sin embargo, muchos sectores cuestionan que hasta ahora que fue destituido revele estas irregularidades. Yo creo que con estos funcionarios que realmente aceptan que no han hecho nada en el sistema, debería de procederse legalmente, porque aquí ha sido la salud de todos los hondureños que ha estado en juego. Él es un mentiroso patológico. Desde un inicio lo estábamos viendo. Si usted analiza la personalidad, él siempre que hablaba con mentiras, nunca le dijo la verdad al pueblo hondureño. Lastimosamente, hasta ahora el ministro de Salud viene a revelar todas estas problemáticas que venimos como colegio médico revelando nosotros, y todas las grandes necesidades en esa Secretaría de Salud, y revelando no tan fehacientemente el porcentaje de abastecimiento de los almacenes de medicamentos y la falta de inversión en infraestructura, en equipamiento, que hasta el momento no se ha recibido en todo lo que se ha prometido. 23 meses estuvo en su cargo el doctor Mateu y nunca manifestó a nivel de la prensa, a nivel de los medios, ni hizo ningún tipo de denuncia con evidencia que hubiesen estas irregularidades. Entonces ahora venirlo a hacer ya desde la llanura, yo lo considero que es demagogia, que ya pues encima no hay evidencia de pleno dentro de esa carta donde dice, por ejemplo, en el oficio tal traslade tal, en el oficio tal traslade tal. Representantes del gobierno aseguran que esas denuncias están más basadas en emociones por la destitución. Hay muchas emociones en el aire todavía. Lo de los angiógrafos tendrá que demostrarlo, tendrá que demostrarse. Y por último, un presidente no tiene por qué consultarle a un ministro nada. Los presidentes toman decisiones y la labor de los ministros es acatarla. Yo creo que lo que faltó ahí fue capacidad en la respuesta. La gente lo que quería era ir a un centro de salud, ir a un hospital y que lo atendieran bien. Y mientras se resolvía lo estructural, no bajaba al nivel de atenciones primarias esa resolución de necesidades, y ahí fue donde, pues obviamente, la gestión se quedó como estancada. Al final de la carta, el exsecretario de Salud también le sugirió a la presidenta: sé que no le fallé un segundo a mi familia, a mi patria ni a mi país. Al reiterar mi agradecimiento por haberme tolerado estos 23 meses, pido a nuestro Señor y su Santísima Madre le guíe para el bien de nuestros conciudadanos, y respetuosamente me atrevo a sugerir que asuma real y finalmente el papel para el que el pueblo la eligió a usted, y medite
Por ende, como usted con sus sanas intenciones desea ser recordada. Considero que es irrespetuosa para la dignidad de la presidenta en decir que ella no manda, prácticamente que asuma su papel para lo cual fue electa, lo cual me parece que es un poco salido de tono, no sé lo que representa, si es resentimiento. Francis Espinal, Noticiero Soy Mismo. Bueno, pero indistintamente las razones por las cuales el exsecretario de Salud no reveló todas estas supuestas irregularidades o actos de corrupción o como se quiera llamar, indistintamente por qué no lo hizo antes, sus razones obviamente tendrá y sobre las cuales podemos especular mucho, eso no le resta validez a la denuncia. Eso no le resta validez a la denuncia, ni le debemos restar la importancia que se le debe dar, mucho menos que las autoridades, los órganos operadores de justicia, los entes investigadores, en este caso la Fiscalía, puede intervenir en el caso, ¿verdad? Porque en este asunto hay que ser parejos, ¿verdad? En este asunto hay que ser parejos y actuar con diligencia. Así como se ha actuado en otros casos donde hay denuncias y de inmediato, el día siguiente, se hace un secuestro de documentos para iniciar investigaciones, pues lo mismo se debe hacer en esto. Porque que no lo haya dicho antes no le resta validez a la denuncia. O sea, no es menos creíble. Ya se puede hacer conjeturas o especulaciones de las razones por las cuales él no lo hizo antes. Pero que se debe investigar, por supuesto que se debe investigar. Y el gobierno de la República debería ser el más interesado en aclarar esas denuncias del doctor Mateo, si son ciertas o no. Y que esto no quede así como una simple denuncia. Y menos que las autoridades encargadas de investigación no procedan a hacer sus pesquisas de que realmente esto es cierto o no. Es decir, no se puede quedar eso así en el aire, o como una denuncia que sale en los medios, o que el mismo secretario de Salud mencionó en su nota de despedida de la Secretaría. No le resta validez, no le resta importancia, y las autoridades deben de investigar. O sea, ir a los lugares donde supuestamente se hacen estos trámites que él denunció, compras, préstamos, etcétera, y proceder a informar si esto es cierto o no. Porque al final la duda es lo que perjudica al gobierno, y en este caso a la presidenta, a la cual el propio Mateo le hace referencias de manera directa. De hecho, hoy el analista económico Roberto Lagos, en su cuenta de redes sociales, decía: mi única crítica al doctor Mateo es por qué se tardó tanto en dar a conocer las irregularidades que describió en su carta del día de hoy a la presidenta. La Policía Municipal del Distrito Central decomisó más de 40 motocicletas porque sus propietarios cometieron infracciones de tránsito en la capital. Los juzgados de la Policía Municipal citaron para mañana a una madre de un menor que resultó con quemaduras por pólvora durante la temporada navideña para aplicarle una multa hasta 5.000 empiras. Más de 600 bandas de estructuras criminales fueron desarticuladas a nivel nacional el año anterior, según la Policía Nacional. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Me hacía una observación interesante, un amable televidente, de que así como se está pidiendo que sea parejo por parte de la investigación, del ente investigador, acusador, el Ministerio Público, en cuanto a estas supuestas denuncias, no denuncias, sino que a supuestos actos de corrupción o irregularidad, que no ocurra lo que ocurría en la administración anterior del Ministerio Público, donde evidentemente todos sabemos que había una investigación selectiva, que hubo operativos, secuestro de documentación a muchas organizaciones no gubernamentales y se engavetaron. Prueba de eso es que las actuales autoridades han desengavetado esos casos y los han presentado. En la administración anterior del Ministerio Público se engavetaron y en esta se han desengavetado y se han presentado. Que hay o no hay acto de corrupción, que es otra cosa que se debe ventilar donde se debe de ventilar. Pero que no ocurra en la actual administración del Ministerio Público lo que ocurrió antes.
que cuando se trataba de gente cercana al gobierno o gente del partido tal, o que no nos interesaba perjudicar, sino que nos interesa perjudicar a otro, en la administración anterior se engavetaban. Y a los que sí les interesaba perjudicar, sacaban, con argumento o sin argumento. Entonces, el Ministerio Público actual no debe caer en eso. De hecho, ha sacado a luz pública y se han presentado los requerimientos de casos que estaban engavetados. Muy bien. Muy bien, pero entonces ahora que le toca, así como ha desengavetado esos casos, y seguramente estarán investigando otros de administraciones anteriores, lo mismo deben hacer en la administración actual, en denuncias como la que ha presentado hoy el doctor José Manuel Mateo, para no tener esta investigación selectiva o requerimientos fiscales selectivos como había en la administración anterior del Ministerio Público. Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ya reportan varios accidentes automovilísticos con muertos apenas en 2 días de 2024. Las muertes que se han reportado este año es por exceso de velocidad y las víctimas han sido principalmente los peatones. Ya se han registrado 18 accidentes de colisión, choque, volcamientos en distintos sectores del país. Los mismos han dejado ya ciudadanos que han fallecido producto de estas incidencias viales. Vialidad y Transporte informó que ya ha retomado el trabajo normal para solicitudes de conductores de vehículos. Atenciones de manera normal en nuestra dirección, tanto en los procesos de renovación de los permisos de conducir, asimismo en el centro de capacitación vial, las solicitudes de los ciudadanos que tramitan su documento por primera vez, el área de infracciones, de archivo, estamos trabajando al 100. Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, superada únicamente por los homicidios, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Esto es Lo Último en Noticias. Agencias internacionales de noticias informan que se eleva ya a 62 el número de muertos por el potente terremoto en Japón. Con 102 envoltorios conteniendo marihuana y 19 cocaína, además de una pistola, fue capturado hoy un gatillero de la pandilla 18 conocido con el alias El Tato en la colonia Suyapa del sector Chamelecón en San Pedro Sula. El pandillero fue puesto en poder del Ministerio Público por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial. El frío y el alcohol terminaron hoy con la vida de un indigente que quedó muerto en un viejo mueble ubicado bajo del puente a desnivel en la primera calle avenida Juan Pablo II en San Pedro Sula. Se desconoce la edad y la identidad de la víctima, quien fue trasladado a la morgue de esta ciudad por medicina forense como desconocido. Después de 12 años de andar huyendo de la justicia hondureña, hoy fue capturado un sujeto de 32 años de edad, quien tenía orden de aprehensión desde el año 2012 por el delito de violación especial en contra de su hijastra, que en aquel entonces era menor de edad. La captura ocurrió en la comunidad de La Fortaleza, en Cofradía, San Pedro Sula. Una fémina resultó con lesiones después de impactar su vehículo con un camión de carga en la 27 calle, entrada a la central de Abastos en San Pedro Sula. La fémina fue atendida por paramédicos del 911 y trasladada a una clínica privada, donde se recupera de las lesiones. Con droga capturan a José Orlin Flores, alias El Docú, miembro de la Mara Salvatrucha en el Progreso Lloro, a quien se le decomisó droga, dinero, un arma de fuego y un celular. Este fue puesto en poder del Ministerio Público por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Un cese a la violencia pide la representante de Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, y la comunidad de lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, intersexuales, entre otros.
En su cuenta X, la representante de la ONU manifestó: terrible el número de casos de personas de la comunidad LGTBIQ asesinadas y reportando amenazas a sus vidas. Hoy me uno a llamar al diálogo con enfoque en derechos y a cero discursos de odio para solventar el tema de violencia y el acceso a oportunidades de ellas y ellos. De acuerdo con Rihanna Ferrer, representante de la comunidad LGTBIQ, en los últimos 4 años, solo 13 casos tienen sentencias condenatorias. De las 283 muertes desde 2017 hasta el 2023, solo 44 casos de estos han sido judicializados y que de estos 44 casos judicializados, solo 13 han tenido sentencia condenatoria por el asesinato de los miembros de la comunidad LGTB y con unas penas minoritarias. Según este abogado penalista, no todas las muertes son por homofobia. No todo asesinato o crimen cometido en contra de un miembro de LGTB no es necesariamente por odio a su preferencia sexual, sino que también hay otros factores externos como enemistades personales o vendetas personales. Muertes violentas de las personas LGTBIQ han aumentado debido a la falta de programas y estrategias con enfoque de género. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. El cartón de huevos grandes en el mercado San Pablo en la capital cuesta 147 lempiras. No ha vuelto a incrementar en este mercado y se espera que para la próxima semana baje de precio. En el portal de HRN destacan: en Honduras no se avisoran cambios en economía y generación de empleo este 2024, según el economista Julio Raudales. Es difícil anticipar qué puede suceder en este 2024. Las cosas no han cambiado en absoluto y es posible que no lo hagan. Los mismos problemas que afectaron al país en 2022 y 2023 siguen presentes, afirmó Raudales. En la sección económica de tu nota, restricciones de divisas no debieron afectar a pymes ni importadores. Roberto Lagos. Según el experto en temas económicos, el Banco Central de Honduras debería haber restringido el acceso a divisas únicamente para los grandes empresarios que carezcan de motivos reales para adquirir la moneda, más allá de sacar sus recursos fuera del país. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Está influenza, está el dengue, está el COVID, entre los virus que están afectando a los hondureños. Razones por la cual los médicos insisten, recomiendan en el uso de mascarilla en espacios cerrados. Ya volvemos. No solo en Honduras, en muchos países del mundo hay muchos, pero muchos casos de gripe, de influenza, también de COVID, de dengue y además de este virus respiratorio sincitial que afecta generalmente a los niños, pero que evidentemente se traslada a los adultos y en el caso de los adultos mayores puede ser un poco complicado. Entonces tenemos estas enfermedades respiratorias, influenza, COVID, virus respiratorio sincitial, tenemos el dengue y como medida de prevención inteligente además, prudente, las autoridades tanto de salud como del Seguro Social y en el mundo también están recomendando que usted use la mascarilla. Aquí está el uso de la mascarilla obligatorio en farmacias, en laboratorios, en hospitales, en centros de salud. Creo que todos hemos aprendido el uso de la mascarilla. ¿Y por qué el uso de la mascarilla? No se trata del COVID nada más, ya le digo. Influenza, dengue, COVID y el virus respiratorio sincitial. Y con estos cambios de clima, pues esto se complica más. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que si usted adquiere uno de estos virus, pues entonces, para empezar, el malestar general que tiene, ¿verdad? La afectación en su salud. Lo caro que resulta el tratamiento, porque no es corto además, y no son un medicamento, son varios, y se incapacita. Entonces, para evitar eso, use la mascarilla de manera inteligente, de manera prudente, en espacios cerrados. Aquí están los detalles.
En el Hospital Escuela se reporta un 40% de incrementos en enfermedades respiratorias en los últimos 5 días. Hemos visto el repunte en niños menores de 5 años, de la cual nos quiere decir que no hemos sido personas que hemos guardado, ¿verdad?, las medidas en cuanto a proteger a nuestros niños. Esta mascarilla es la que nos está salvaguardando a muchas personas. En el caso del Centro de Salud Alonso Suazo, en las últimas 2 semanas de 2023, se reportaron 218 casos de enfermedades respiratorias. En las semanas 51 y 52 se reportaron 5 casos de neumonía y 213 casos de tipo influenza. En esta época del año, pues las enfermedades respiratorias pues se propagan, ¿verdad? Dado por la situación del clima, favorece a los virus, ¿verdad?, de las enfermedades respiratorias. Ante esto, el infectólogo y epidemiólogo Tito Alvarado dio a conocer que las vacunas contra el COVID-19 ayudarán a la población a que los síntomas sean más leves. La ventaja que nosotros tenemos es que ya estamos con una población que tiene infección natural o que tiene anticuerpos por las vacunas que hemos recibido. Si a una persona que tiene ya 3 o 4 o 5 vacunas puestas, lo que le va a producir es una infeccióncita leve, como una simple gripita, dolor de garganta, malestar general y de ahí nomás. Los galenos piden de manera urgente a la población que vuelvan a implementar el uso de la mascarilla para evitar que se sigan propagando estas enfermedades. Ramón Celaya, Noticieros, hoy mismo. La inflación interanual al cierre de 2023 fue de 5.19%, siendo la más baja de los últimos 3 años, según cifras del Banco Central de Honduras, que los consumidores en el día a día, en la pulpería, en el mercadito, en el mercado o en el supermercado, evidentemente desaprueban. La cifra del Banco Central saca a relucir la ironía y el sarcasmo de los consumidores. Honduras es el mejor país del mundo. Aquí se come con 10 pesos. Aunque la inflación en 2023 disminuyó en casi la mitad, comparada con la de hace un año, lo referente al precio de los alimentos sigue siendo complicado. La inflación interanual de alimentos sigue siendo 7.49. Hemos dicho que la población, más del 70% de nuestra población recibe menos de un salario mínimo. Esa población probablemente dedica más del 80% de ese salario a comprar comida. Que esa inflación de alimentos sigue siendo grosera, sigue castigando a los más pobres y es preocupante. Los hondureños consideran que el año recién terminado fue grosero con el precio de la canasta básica. Difícil, cada día va más cara la canasta básica. Sí, ¿qué cree que subió más en general el año pasado? La comida. La comida, usted anda en lo cierto. Nos tocan los más, como dicen, lo toral. Muy mal, muy mal. Todos los precios, todos los artículos, todo el producto, perdón, está caro. Caro. Así que cerramos muy mal. El índice de inflación sirve de parámetro, entre otras cosas, para negociar el salario mínimo y elevar la base exenta del impuesto sobre la renta. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. A pesar que las autoridades de salud nos anunciaron la normalidad en las atenciones en los diferentes centros asistenciales del país, para hoy martes, por ejemplo, hoy martes 2, recuerdan que la semana pasada fue feriado el lunes, es decir, no solo fue feriado evidentemente el 31, sino que el lunes el 24, el 25 y el martes 26. Pero a raíz de la denuncia, aquí en este noticiero, de miles de pacientes aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en el resto del país, de la falta de atención médica, de por sí es deficitaria, ya imagínese usted dando feriado, innecesario, imprudente, inhumano, porque gente que viene, por ejemplo, aquí a la capital, a atención médica, al Hospital Escuela, al psiquiátrico, Mario Mendoza, etcétera, no vienen aquí de barrios y colonias cerquita, vienen del interior del país. Son realmente decisiones absurdas, ridículas. Pues bien, en esta ocasión dijeron, no, el 2 de enero sí se va a trabajar, el martes 2 de enero sí se va a trabajar, que no nos pase lo que nos pasó el martes 26 de enero. Bueno, fueron los pacientes, en este caso al Instituto Hondureño de Seguridad Social y en el Hospital de Diabéticos, y aquí están las quejas.
Arropados y aguantando frío durmieron pacientes que madrugaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que esperaban ser recibidos, pero no los atendieron, algo que los pacientes ven como inhumano. Imagínense, venimos pagando un taxi, no sabemos por qué está cerrado si hoy es un día de trabajo. Mi cita es para el 5 y vengo al laboratorio que los exámenes son 3 días. Y en 2 días no me van a dar los exámenes y no sé cómo voy a hacer con mi cita. Para el caso Dilcia Laínez, quien viajó desde Languevalle, ve como inaudito que siendo 2 de enero no se trabaje en el sistema de salud. Vamos mal, señora presidenta. Un 2 de enero se tiene que trabajar. La enfermedad no tiene feriado. Mira, a mí me afecta en lo económico, vengo desde largo. Tengo que quedarme en un hotel un día antes. Sin atenciones amaneció también el Instituto Nacional del Diabético, donde una familia que viajó desde Texiguas del Paraíso deberá gastar más dinero porque tienen que regresar. Que estamos malas, porque no hay ninguna atención. ¿Desde qué hora se levantaron ustedes para venir? Para las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana? Sí. Solo para que le dijeran que está cerrado acá. Sí, porque se pongan más la mano en la conciencia, porque uno viene aquí porque está enfermo, va a buscar medicina. En el Hospital San Felipe sí hubo atenciones, pero los pacientes no llegaron por temor a que estuviera cerrado, como ocurrió luego de las fiestas de Navidad. Ramón Celaya, Noticieros Hoy Mismo. El secretario de Planificación, en su cuenta de redes sociales, hoy dijo lo siguiente: el sistema de salud pública de Honduras no puede seguir siendo levantamiento de infraestructura que se saturará por la falta de medicina preventiva. Debemos anticiparnos a las enfermedades de base. Necesitamos medicina integral familiar. Existen millones de hondureños que nunca vieron un médico. Eso termina ahora. 2024, todos estamos comprometidos a la transformación profunda de la salud hondureña. Hay que terminar las trabas para las residencias. Necesitamos más especialistas. La salud no es mercancía hasta que la dignidad se haga costumbre. Mire, sobre ese tuit, ¿puede partir pantalla, por favor? Porque quiero hacer un par de comentarios que me parecen muy acertados. Muy acertado ese tuit, por varias razones. La primera, porque ahí manifiesta que el sistema de salud pública de Honduras no puede seguir siendo un levantamiento de infraestructura que se va a saturar por la falta de medicina preventiva. O sea, evidentemente así es. O sea, ¿de qué le sirve usted estar levantando hospitales que se van a saturar por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de tecnología y por no tener la cantidad de médicos suficientes para atenderlos? Ahí es correcto lo que él dice. No se puede seguir levantando la infraestructura. Entonces ahí está diciendo que el tema de los hospitales que iban a construir, pues no se sabe si realmente lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero en mi opinión no lo deberían de hacer. Lo que deben de hacer es fortalecer los que ya existen. Y además de fortalecer los que ya existen, que tienen innumerables carencias. Aquí en Tegucigalpa, no digamos en el interior del país. Pero aparte de eso, lo que se requiere es lo que él dice ahí. Debemos anticiparnos a las enfermedades de base. Necesitamos medicina integral familiar. Lo que está diciendo en resumen es la atención primaria en salud. Es decir, que estén funcionando los centros de salud allá en el interior, los hospitales locales, regionales, para que todos esos pacientes no tengan que venir aquí a Tegucigalpa o a San Pedro Sula para que le resuelvan sus problemas, sino que se lo resuelvan allá. Entonces, la atención primaria es clave y lo aprendimos en el COVID y sigue siendo vigente para cualquier tipo de enfermedad, dolencia, para cualquier tipo de circunstancias de gravedad en salud, no digamos. Entonces, él está en lo correcto ahí. Los mensajes son muy buenos. Existen millones de hondureños que nunca vieron un médico, también es cierto. Pero también existen millones de hondureños que van a un centro de salud ayer y hoy. Y cuando digo ayer me refiero al gobierno anterior y a este, y no encuentran medicinas. No solo, yo creo que los médicos están. Quizás no lo suficiente que necesitarían. Pero puede ver el médico, pero si el médico le dice, mire, usted lo que tiene es tal cosa y lo que necesita es tal cosa. Aquí tiene, mire la receta, para que vaya a ver dónde la encuentra y si puede comprarla. Entonces, no solo se trata de que vean al médico,
sino que el médico tenga la capacidad de ir, mire, aquí está, tráigame, le diga a la enfermera auxiliar, tráigame por favor tal medicamento para la señora que tiene esto o el señor que tiene esto. Ese es parte del problema. Pero estar enfocados en eso de que vamos a construir tantos hospitales, no, es lo que necesita es resolver el problema hoy en la noche, mañana en la mañana, en los más de 1.300 centros de salud. La presidenta Castro en su discurso ayer hizo referencia a eso. Y me alegra que en esta ocasión se esté reafirmando. La atención primaria es clave. Sin atención primaria, esto no va a tener solución. Así de sencillo. Y de nada va a servir estar construyendo X cantidad de hospitales, que más es el dinero que se puede invertir, vamos a decir, de forma transparente, pero no resuelve el problema. Porque esto viene desde el interior del país, la atención primaria. Y lo otro que dice ahí es interesante también. Hay que terminar las trabas para las residencias. ¿Cuáles son las residencias? Es decir, los posgrados. Necesitamos más especialistas. Es correcto lo que él dice. Sabe que ahora en diciembre se hicieron los exámenes para los médicos generales que quieren entrar a su especialidad, a su residencia, a su posgrado, en pediatría, en medicina interna, en ginecología, neumólogo, etcétera, etcétera. Y a ese examen, que lo hizo supuestamente una empresa de forma transparente, etcétera, que esta misma empresa lo hace en otros países del continente o de Centroamérica, y que era de forma transparente, correcta. Bueno, de casi 900, un poquito más, un poquito menos, digamos, de médicos generales que hicieron el examen, solo pasó el 14%. Y no les dijeron, no les explicaron a los que no pasaron o no aprobaron el examen qué fue lo que pasó, cómo fue la evaluación o por qué no habían aprobado el examen. Y sabe que hay muchos posgrados que tenían, digamos, 15 plazas y como no lograron tener la cantidad de médicos que aprobaron para cubrir esas 15 plazas, probablemente solo van a tener 3 o 5. Y las otras plazas van a estar ahí para médicos que no van a llegar. Y la beca, el dinero que les pagan a los médicos que están en su residencia, va a estar ahí también, disponible. ¿Qué van a hacer con ese dinero? No lo sé. ¿Qué pasó con estos médicos? ¿Les dieron oportunidad para ver exactamente cómo fue su evaluación? Entonces, ahí tiene razón él, donde dice que hay que terminar las trabas para la residencia. ¿Sabe cuántos hondureños médicos generales se van a Guatemala, se van a Estados Unidos, se van a España a sacar su residencia? Y muchos de ellos se quedan trabajando allá por las trabas que hay aquí. Porque históricamente aquí ha sido a través de dinero que pagan cuando se filtran los exámenes, o por compadrazgo político que les dan la posibilidad de hacer su maestría, de tener su residencia o hacer su posgrado aquí en Honduras. Entonces, ojalá que todo lo que está diciendo hoy el ministro realmente, y le agregamos lo de la atención primaria, lo del abastecimiento de medicamentos en los centros de salud, se haga una realidad en 2024, porque no podemos seguir de la manera como hemos estado, porque eso es condenar a la enfermedad y a la muerte al pueblo hondureño. Ya volvemos. Ocotepeque, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO capturó a 3 hombres por el supuesto delito de tráfico de drogas. La entrada Copán, con heridas después de un accidente de tránsito, resultó un conductor menor de edad de una mototaxi. Santa Rosa de Copán, un hombre de 53 años resultó con golpes en su cabeza después de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Trujillo Colón. Autoridades policiales aseguran que durante el fin de año, a comparación del año anterior, hubo menos muertes violentas y accidentes de tránsito. El día de hoy ya cumplimos 40 días, gracias a Dios, que no tenemos hechos violentos en lo que corresponde a la jurisdicción de los mes 19. En las fiestas de Navidad y Año Nuevo pues se celebraron sin ningún hecho lamentable. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. Estaba deshidratado y con signos de hipotermia. Así apareció deambulando la tarde de hoy el senderista José Alfonso Mendoza en la comunidad La Cantadora.
que hace 3 días aproximadamente había desaparecido en la espesura del Parque Nacional La Tigra, en la periferia de la capital. Durante 3-4 días, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y familiares y amigos intensificaron la infructuosa búsqueda del desaparecido senderista, residente de la localidad. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, cómo se perdió. Sin embargo, lo que sí sabemos, y es una buena noticia, que el hombre ya apareció. A las 14 horas del día de hoy se ha logrado localizar en la comunidad de La Encantadora, sector de La Tigra, al ciudadano Alfonso Medina, quien el pasado 30 de diciembre había desaparecido mientras realizaba senderismo. El ciudadano se encuentra bien de salud, presenta una leve deshidratación, por lo que está recibiendo atención médica en estos momentos. Bien, él estaba un poco desorientado, como le manifestaba anteriormente, presentaba una leve deshidratación, por lo que estamos esperando que reciba una atención médica y posteriormente poder ya tener más detalles de lo que sucedió al momento de su desaparición el pasado sábado. Le damos seguimiento a ese tema con Olman Uclés. Olman, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Y es que déjeme contarle que Alfonso ingresó a la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social y a esta hora, licenciado, todavía permanece en este centro porque en el transcurso de la tarde se le practicaron varios exámenes, entre ellos hemogramas completos, radiografías e incluso hasta una tomografía, todo esto para descartar cualquier padecimiento grave producto de lo que vivió en estos 3 días perdidos ahí en la montaña de La Tigra. Además se ha informado, licenciado, por parte de los familiares hace instantes que en breve el médico les estaría dando de alta y los respectivos medicamentos, antibióticos entre ellos, que le han sido recetados para que él se restablezca en su hogar y le han indicado reposo. Así las cosas en este caso, licenciado. Con usted. Muy bien, gracias Olman Uclés. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches y que estén bien.